¿Qué onda, homies? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Video Homies, el programa donde hacemos las dos cosas que más nos gustan, que es hablar de cine y beber cerveza. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial, porque como ya pueden ver, ya este gobierno federal nos dio un nuevo set. Los fideicomisos. Sí, exacto, los fideicomisos, todo eso, aquello robado aquí terminó y pudimos ya darnos Fuimos al tianguis. Fuimos al tianguis, exactamente. De subasta una de las casas de algún narcoempresario por ahí. político. Del exsecretario de Cultura de Peña Nieto nos cedió esta casa y la llenamos de películas. No, en realidad es un episodio muy especial porque tenemos a un invitado, nuestro primer invitado del programa. ¿Qué onda? El señor Alan de la Cruz, que es igual homie cinéfilo, amante de los cómics. ¿Qué más podemos decir de ti, mi estimado? Güey, de los cómics, del cine, de los libros, de todo lo ñoño y lo geek, güey. Y alcohólico como uno podrá ver igual aquí. Entonces nos invitó a su casa, nos aceptó pues la invitación de venir a grabar acá. Y pues qué chingón que nos hayas recibido, carnal, en tu casa para hablar de películas. Pero va a ser también un programa diferente, porque no vamos a hablar de una sola película, sino que vamos a hablar de películas que están ambientadas en México, ya sea y dirigidas por directores extranjeros. La visión que tienen los directores extranjeros de nuestro país. Y queremos hacer este programa porque pues ya viene septiembre, ya vienen las fechas patrias. La banda ya se pone la bandera en cualquier parte. Entonces, pues nosotros igual queremos aprovechar esas fechas especiales para hablar de cine mexicano. Ya hablamos de Amores Perros en el anterior capítulo y ahorita pues vamos a hablar de películas ambientadas en México o que tratan temáticas mexicanas, pero dirigidas por extranjeros. Porque sí es interesante la visión que tiene alguien fuera de nuestro país de cómo funcionamos nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, ese va a ser el programa de hoy. Espero que nos acompañen. Va a estar chida la plática, vamos a estar platicando, vamos a estar bebiendo y conviviendo como siempre lo hacemos. Sí. Ahorita que lo mencionas, me recuerda a ese meme de México en las películas extranjeras. En sepia, entonces... Vamos a discutir eso, ¿no? Porque siempre ponen a México en sepia, güey. No. Si estamos... arrimados a un nopal, un poncho y nuestro sombrero. ¿Por qué ese mexicano no tiene un sombrero? Sí. Bueno, y más o menos. Algunas sí tienen clichés, otras sí tienen otras cosas interesantes. Pero bueno, y yo quisiera que empezáramos este recuento de películas hablando con una que está un poco más fresca en la memoria de las personas, que es Sicario. State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. This is not my department. FBI! Que es del 2015 la película y trata sobre lo que es la guerra del narcotráfico, o por lo menos cómo el gobierno estadounidense trata la guerra del narcotráfico y cómo se refleja y cómo afecta también a los mismos agentes de gobierno, ¿no? Porque la película trata sobre esta agente especial estadounidense que es asignada a un miembro, ¿no? de agentes norteamericanos que están buscando pues desarmar a los cárteles de droga de México, ¿no? Y es una interesante reflexión primero de esto, de cómo la batalla contra el narcotráfico afecta a los agentes involucrados, pero también el cómo Villeneuve ve a nuestro país, ¿no? Porque sí hay una tensión palpable en toda la cinta, güey. O sea, sí es una de las cintas más tensas que ha dirigido, una de las mejores que ha dirigido. Y quisiera saber pues sus opiniones al respecto. A mí la verdad me gusta mucho esa película, tanto la primera como la segunda parte, que ya no la dirige Denis Villeneuve, pero la primera me gusta mucho porque es un thriller súper intenso y además que te deja cuestionando muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas vidas vale esta guerra contra el narco y qué tan jodido está
el sistema norteamericano también, porque, o sea, en alguna parte el personaje que hace Josh Brolin, por ejemplo, es como un agente curtidísimo, ¿no? Del FBI, o sea, que está dispuesto a llegar hasta los extremos posibles para desmantelar al cártel de droga. Entonces... Es algo personal, ¿no? Exacto. Bueno, el personal es Benicio del Toro, ¿no? Ajá, que es sí, el que le matan a la hija. Ok. Sí, sí. Entonces, ¿qué onda, chavos? Pues a mí igual me gusta mucho. Desafortunadamente gracias. Yo no he visto la segunda, pero de la primera, lo que tengo muy grabado y creo que es la parte que más recuerdo, o sea, siempre que me dicen Sicario, pienso en esto, es la entrada a Juárez. Casi, Sí. En la primera mitad de la película está esta escena en la que es su primera, ella cree que va al Paso. Sí. Ajá, y resulta que, pues, va a cruzar a México. Sí. O sea, es una ida y vuelta, es un viaje de ida y vuelta. Algo que podría parecer muy sencillo, pero, o sea, apenas van entrando, se extiende, o sea, la primera imagen que ves de México, que ves de Juárez, cómo se extiende la ciudad en las montañas, y, o sea, tú mencionas que es de tensión constante. Sí. En ese momento es como ella entra en un lugar totalmente distinto, o sea, completamente ajeno a ese personaje, y realmente se siente, Sí. Aún como mexicano, bueno, yo nunca he ido a Juárez, me imagino que las personas de Juárez, espero que alguien esté viendo esto. Alguien en Juárez, Que nos confirme qué se siente vivir en Juárez. Vivir en Juárez, por favor. Pues está culero. No sé. Espero que ya no. Película, pues. Al menos ahí sí se siente la tensión de la entrada. Y apenas llegando, creo que pasan por debajo de un puente. Ajá. Se desvían porque hay unos cadáveres colgando por debajo del puente. Sí. Y, o sea, esa es como la primera impresión de México. Bienvenido a Ajá. México. Y esa tensión que va construyendo a lo largo del film, bastante buena. Sí, o sea, es como que la entrada, ¿no? A lo que tú dices, la entrada a un mundo ya de brutalidad, salvajismo, donde esta gente está dispuesta a hacerse pedazos para ganar una plaza, ¿no? Y es una escena también muy bien ejecutada, porque sucede todo también, más adelante está la escena de donde están como en el tráfico, ¿no? Ajá, entrando a Estados Unidos. Ajá, exactamente. Entonces, sí, se da la impresión de que está llegando a un nuevo mundo casi, güey. Y es donde este personaje que interpreta a Emily Blunt ya empieza como que a evolucionar, ¿no? A perder ya... Es como cuando sales de la universidad y entras a tu primer chamba, güey, y te toca un jefe culero, güey. Y ves que el ambiente es tóxico y que la banda... Sin prestaciones, todo mal pagado, güey. Sin seguro, güey. O sea, así que... O sea, te pones la camiseta y te regalan una rebanada de pizza, güey. Toda tiesa, güey. O sea, ese era como que el equivalente a esa escena, ¿no? Porque ella... Toda su vida fue agente como de escritorio, ¿no? Y ahora es agente de campo y ya la mandan a México, a Juárez, y ahí es donde empieza toda su evolución como personaje y también la mirada que tiene el mismo director sobre lo que es Ciudad Juárez y el ambiente que se despliega, ¿no? Incluso el personaje de Benicio lo dice, aquí tienes a la bestia, lo llaman o sea, Juárez es la bestia. Sí. Sí, exacto, es una combinación de diferentes cosas, ¿no? Porque tienes a estos otros dos personajes que son Benicio del Toro, que es como un agente que tiene ahí, es como el personaje, digamos, más enigmático de toda la cinta, me parece. Hay algo pendiente, ¿no? Sí. Que sabes que algo no está bien con este cuate porque durante toda la cinta es presentado como pues, un tipo callado, güey, intimidante, güey, que es capaz de hacer cualquier cosa para llegar a la verdad. Un Terminator, ¿no? Es que es un Terminator, sí. Se siente frío, sí. Dice, no mames.
Ojalá nunca tenga como enemigo a una persona así, ¿no? La escena posterior a esa, cuando agarran a este tipo Guillermo que les da la información, Ajá. muy casualmente este vato hablando con su amigo, bueno, no su amigo, sino su jefe de momentos anteriores, él llevaba ahí cargando el bote de agua que iba a usar Para interrogarlo. Sí, ¿no? o sea... Sí, es como de que otro día en la chamba. Otro día en la chamba, ¿ves? Ahora, otra cosa también que creo que es interesante es la manera en cómo la película está grabada. Porque estamos platicando un poco de cómo México es representado con ciertos clichés. Ajá. De que como siempre lo graban en sepia. Sí, vamos a poner un forrito sepia aquí. Del director, ¿no? Exacto, y como que el director dice, huevo, México, desierto, gente amarilla. Exacto, Homero es Sánchez. príncipe, Homero Sánchez, güey. Y siempre ponen esa idea de que el país como que está, pues es un pueblo, pues, o sea, siempre representan a México en todas las películas extranjeras como un pueblo. Pero aquí esa mirada sí es válida, güey, porque sí, Ciudad Juárez es desértico y la manera en cómo está filmada es casi, no sé si es como documental, ahí es Roger Deakins el que hace la cinematografía, pero sí es muy plana la foto. No es una fotografía deslumbrante, es como que más visceral, güey. Más, o sea, contenida. Los personajes habitan en ese mundo y la cámara está interesada en saber cómo los personajes procesan los acontecimientos que están viendo, ¿no? Desde los colgados en el puente, desde el enfrentamiento que hay en la autopista con estos que eran estos narcos que están esperando, ¿no? Para interceder y atacar al convoy americano. Siempre está como que la cámara muy cerrada, güey, para que tú sientas que estás igual dentro de. Y el cliché te involucra. Y el cliché del sepia, que ni siquiera usan sepia, güey. O sea, porque Dickens usa como que otro tipo de iluminación. Y sí notas, pues, la cámara, sí notas la presencia de un lugar completamente. Es como decir, la mexicanidad la sientes, o sea, lo extranjero, pues, sí lo sientes. Bueno, lo extranjero desde la perspectiva, exactamente. Sí. Entonces, es una cinta que pues, nos gusta muchísimo. Wow, sí. O sea, la verdad, si no la han visto, no sé qué hacen con su vida. ¿No se tienen amor propio? No son dignos de ver este programa, si no han visto Sicario. Pero vean, es una muy buena película. Sale Emily Blunt, sale Benicio del Toro, sale Josh Brolin. La dirige Villeneuve, la fotografía la hace Roger Deakins. O sea, no sé, güey. O sea, tiene todos los elementos, si te mama el cine, para que te guste, güey. O sea, y ya ponerla, ¿no? Así. Como el crítico de Ratatouille, ¿no? Es una obra para cualquiera, ¿no? No es para mentes cerradas. Es para mentes cerradas. No, entonces, es de las primeras películas que queríamos hablar. Y vean la secuela, a mí me gusta mucho la segunda parte igual. Esa es más como una película de acción, no es tanto un drama. Pero me gusta que en la segunda parte profundizan más ya sobre los inmigrantes ilegales, donde ya se habla más de cómo los personajes estos... Hay una historia paralela a la trama que es la de un niño que se dedica a ser pollero, pues, o sea, el niño pasa pollero, o sea, los inmigrantes, ¿no? Y de cómo esa gente también ya no tiene otro remedio más que dedicarse a esas labores. Porque en la Sicario 1 está la historia del policía, que es un poli, que me encanta porque toda la película te muestran como que esas escenas de él conviviendo con su hijo y está jugando, creo que hasta el hijo le dice, ¿cuándo vamos a jugar fútbol? Y no sé. Y al final te muestran que el güey trabaja para los narcos, pues. Pero que es una buena persona. Ajá. Qué extraño. Qué extraño. Un policía trabajando con narcos. Increíble. Inaudito. ¿Qué me iba a pensar? Exactamente. Se debió de haber escandalizado la gente, ¿no? Las Fuerzas Armadas viendo la peli, ¿no? Sí, eso no pasa en la vida. No, perdón que interrumpa. Justamente yo cuando vi la película fue porque vi un periodicazo de que la gente en Juárez estaba molesta por cómo retrataban a Juárez. Y decía que a la población, y hace rato lo mencionábamos, hablamos de la población, le costó muchísimo recuperar la paz, que yo creo que es un tema muy sensible en cualquier población de México. Estamos
hartos de la violencia, ¿no? Pero particularmente Juárez, las desaparecidas, la guerra contra el narco, lo que tú quieras. Entonces viene esta película y viene a exponer el cliché de lo que es Juárez. Ajá, exactamente. Ante los medios, ante la población de México y ante el extranjero, que en su momento fue una ciudad de las más violentas del país y del mundo, lo que sea, pero sí decían, no mames, nos costó establecer la paz y ahorita viene un cabrón y nos pone como el culo de México, ¿no? O sea, de ahí sale la escoria. Sin embargo, la visión, yo creo, del director, no sé si fue intencional, pero se me hace muy acertada. El hecho de decir, oye, vamos a México, pero es... La tensión que mencionaban hace rato que se siente es como una preparación olímpica. Uh-huh. Te vas a preparar un chingo de meses para algo que va a durar así. Sí, exactamente. Que no permite errores, pues. Sí. Y a mí me sorprende la burocracia de decir, oye, ya había tantas patrullas de que te vas a tener el paso libre. Las camionetas, los vehículos solo van como de que tienen que haber pormenores, ¿no? Entonces, todo está calculado milimétricamente y eso te hace sentir de decir, no mames, o sea, ojalá no se ponga el loquito del centro, ¿no? Ojalá no se talle, ojalá no te pongan a limpiar el parabrisas, dime cosas, o sea, deseas que nada de eso pase, ¿no? Entonces, te pones también el papel de la chica, no sé cómo se llama, pero y te pones en su papel también de que dices, oye, qué mala leche, porque realmente pueden prescindir de ella, solo la tienen ahí porque es un trámite burocrático. Exactamente, sí. Entonces, ella ni siquiera está enterada de a qué va, a lo que va y... ¿Con quiénes está trabajando? Exacto, no conoce. Y aunque como compañeros de trabajo ni siquiera entre ellos se conocen. Es una misión de anónimos, pero profesionales. Entonces, al final de cuentas, termina siendo incluso una batalla interna entre ellos. Sí. De decir, no mames, o sea, no puedo permitirme, este güey me utilizó, este güey me utilizó solo para un fin particular, ¿no? Y no le importa ni a mis compañeros ni a la institución en la que trabajo. Ni a mi propio gobierno, pues. Exacto. Entonces, bueno, eso dentro de lo narrativo, dentro de cómo presentan a Juárez, sí es como de que, es cierto, hasta el hecho de que haya tráfico, de que todo sea lento, para mí es una visión de que dices, no mames, es que creo que era Juan Villoro hacía una analogía de que el mexicano se va a morir haciendo una fila en algún trámite burocrático. Mucho trámite. Ajá, ¿sabes qué? Es como los bogones. De la guía del autoestopista. Ándale, entonces está cagado porque dices, no mames, uno de los trámites más largos que he tenido, por ejemplo, mi trámite de titulación duró como 8 meses, esa mamada. Entonces, es la lentitud y lo agobiante de eso. Ajá. Entonces, no imagino en una misión de ese calibre y que cuando ellos planean una misión en entrar a México, sí es muy delicado tocar el tema porque dices, no mames, no tiene que haber errores porque pues ir a México es especial, ¿no? Sí. Entonces, es el llegar, es la bienvenida con los cuerpos colgados, la violencia, lo de decir, no nos andamos con mamadas, no vienes aquí a abusar de un inmigrante, no, o sea, aquí puedes colgar los tenis, ¿no? Sí, te pueden matar. Entonces, el regreso, todo es bastante, yo creo que bastante, ¿cómo decir? Sensible, dramático. A mí me tocó muchas fibras. Sí, demasiadas. Y que el director a mí me gusta mucho. En Villeneuve. Y yo decía, oye, es la película menos Villeneuve. Sí, de las que tiene, sí. Porque venía como que sobre una línea de diversificaba, pero no obstante, al inicio yo creo que sentía que era como que muy de acción, muy sin nada que contar. Sin embargo, ya escarbando un poco, tú dices, no mames, tiene mucho que contar la película, ¿no?
Sí. Y qué delicadeza para hablar de lo que habla sin, pues, caer en clichés, en clichés muy profundos y remarcados. Villeneuve corrió un riesgo ahí, hablar él como un extranjero de un problema tan sensible para los mexicanos. Sí. Bastante. Pero lo hizo bien, o sea, a mi parecer creo que retrató o sea, evidentemente no estaba enfocado en la perspectiva de un mexicano viviendo en Ciudad Juárez, sino más bien de una cuestión un poco más de, bueno, tú mencionabas la burocracia. Uh-huh. La idea era más de qué hacemos para combatir al narco, si hacemos algo correcto o algo efectivo. Ajá, y eso era la idea principal de la película. Pero, o sea, de corbata se llevaba el hecho de que, pues, un montón de muertos. No, y Sí, además, no es ficción eso. además las decisiones morales que deben tomar los personajes, porque Sí. al final cuando este personaje que hace Benicio del Toro le hace firmar a Emily Blunt, a su personaje, le hace firmar un acuerdo, ¿no? Donde ella no puede divulgar las tácticas que ellos usan para acabar con los líderes del narco, y ella se niega, ella dice, no, pues es que, o sea, estamos pasando las leyes de la moralidad, y este cuate saca una pistola y le apunta aquí, y o sea, y le dice, si no firmas, te voy a disparar, porque así funciona. Yo sí firmé, culero. Exacto, la banda firmó, no sé, ni se agüite. Entonces, no, pero aparte me recuerda, suena como cuando vas a firmar Papel en blanco, aquí Donny C. Carter renuncia. porque tengo que firmar 3 hojas en blanco, güey. vas a firmar, no, culero, no. Así, ¿no? Y luego son listos, ¿no? Así, ay, ¿será que me puedas probar si ese bolígrafo sirve? ¿No? Una firmita aquí, abrochadísimo, güey. No, pero o sea, y la hace firmar, y sí firma, y le dice él, no vas a sobrevivir porque esta es tierra de lobos, y tú no eres un lobo. O sea, el hecho de que seas buena persona no te da para desempeñar este trabajo. Providing a measure of order that we could control. I'm gonna tell everyone what you did. That would be a major mistake. Hay que hablar de Hombre en Llamas, que también es una película que salió en el 2004 de Tony Scott, director Tony Scott, protagonizada por Denzel Washington y que está ambientada en la Ciudad de México. O sea, es así completamente ambientada en la Ciudad de México y habla de un tema también que era en ese momento muy relevante, que eran los secuestros. There were 24 kidnappings in Mexico City in the last 6 days. Justo de lo que habla la película y que habla también Sicario, de la corrupción de las corporaciones. Exacto. Esos secuestros eran tan eficaces, pero porque eran llevados a cabo por elementos de las corporaciones, ¿no? Entonces, Sí. toda esa preparación no la utilizaban para protegerte, habría para secuestrarte, cabrón. O sea, a la madre. Y Tienen secuestro 1.1, ¿no? En las clases de... habría que ser, ver, ¿no? Qué tanto ataque de censura sufrieron en su momento. Sí, porque al gobierno le debe haber gustado, ¿no? Sí. Decir, oye, no estás haciendo bien tu chamba. Sí, o sea, fue una película que en su momento expuso a las... En este caso eran las fuerzas judiciales, ¿no? Sí, como responsables de un ministeriales, secuestro todo. y cómo estaban todas conectadas. Extraño. Otra vez. Curioso. Mira, que la ficción, ¿no? Así. Me que hablan así de la fuerza policíaca. Pepe. Saludos a Jorge, que es policía. No, y aparte, o sea, sí, hablaba de este tema muy delicado de cómo los policías están involucrados en el secuestro de una niña de una familia rica, y pues tiene que intervenir este personaje Clase interpretado por Denzel Washington. media. No, Era rica. Era Dakota Fanning, güey. Pues ya estaba en quiebra. Bueno, sí. Tenían Justamente, o sea, el trama se centra en el que el güey, que es Denzel Washington, ¿no? Era un ex marín
que en su momento fue muy eficaz, pero no sé qué pedo estuvo, no recuerdo. Era alcohólico, güey. Ajá. ¿Qué pasó? Nadie dijo nada. Nomás para que aprendan. Bueno, se viene menos y esa confesión de decirse humanos a la hora de que el güey que es que lo está contratando, que es Marc Anthony, Marc ¿no? Anthony, le sí. dice, oye, o sea, pues, se ve está muy cabrón. ¿Por qué cobras tan barato? O sea, soy alcohólico. Espérame, déjame ayudarte con eso. O sea, me parece cagado porque me recuerdo una vez vi un tweet que decía, no importa qué tan pequeña sea la población en México, siempre va a haber un club swinger y un doble A. Entonces eso, es como el güey no llega a doble A, pero se confiesa, ¿no? Con todos los... Entonces, vale, él dice, bueno, pues es lo que tengo para pagar, porque tenemos que aparentar que podemos pagar la seguridad de nuestra hija. Sin embargo, mi papel dentro de la película va a ser un güey mortificado porque está en bancarrota y no sabe cómo salir a flote. Y que ese pesar también va a ser papel importante en el que mi hija sufra un secuestro y yo sea un inútil tratando de recuperarla, pues. Sí. Yo creo que de esa manera, digo, nada más estaban en quiebra. Pues. Estaban que la verdad está en quiebra. Pero ese, mantener la suscripción en el Club Campestre, ¿no? Exacto, sí. O sea, ¿Cómo que no tienes un respaldo para tu niña? O sea... No sé por qué estamos en quiebra, ¿no? Pinche limusina, así. Sí, o sea, es una película que sí. O sea, una película que fue muy polémica porque hablaba de estos temas y que aparte representaba a la Ciudad de México como lo que es, como un lugar hasta surrealista, ¿no? Porque siempre se ha dicho que la Ciudad de México es de los lugares más surrealistas de nuestro país. Y creo que ahí valió mucho la pena que fuera Tony Scott el director. Así, no me respetos a poner a Carmen Salinas. Sí, sale Carmen Salinas. Para hacerlo completamente surrealista, o sea, Exacto. sabía lo que hacía el hombre. ¡Ay, cabrones! ¡Agarren esos pinches ratas, hijos de la chingada! ¡Párense, putos! Sí, o sea, y hablando de Hombre en Llamas, creo que es una película que no sé si decir si en su momento, si se ha ganado un estatus de culto. Creo que ahorita ya como que es más valorada que en el momento en el que se estrenó, porque en el momento en el que se estrenó era como de que otra película norteamericana sobre un tema que desconocen. Ajá. Pero en realidad sí fue muy certera sobre el tema de los secuestros, de la corrupción en México, de cómo estos personajes poderosos como la familia el jefe de la familia que era Marc Anthony, pues están en la bancarrota y tienen que llegar a medidas desesperadas, ¿no? Para aparentar, exactamente. La película también diseccionaba eso, ¿no? La relación entre la misma familia rica. Entonces, pues también tomar en cuenta que en aquel momento, en aquella época, se venían haciendo películas, no sé si decir, bueno, es que hace 4 años había sido el boom de Amores Perros, ¿no? Creo que agarraron ese boom para decir, tenemos que empezar a hacer películas situadas en la Ciudad de México, porque si ya el propio país, a través de sus películas, demuestra que es un país donde hay violencia, donde hay esto, nosotros también tenemos que ir para allá. Bueno, no sé si los leíste, pero te pasé 2 artículos acerca de el cine mexicano. Sí. ¿Cuáles eran las propuestas? ¿Qué se hacía? Entonces, había una crisis completa, porque creo que fue en el 2005, por ejemplo, 2004. Las películas que se produjeron en México solo fueron como 8, creo, no más. Cabrón. Actualmente se producen, creo que el año pasado se produjeron 79. Entonces, hay un crecimiento exponencial. Digo, hay sí, 10 veces más, ¿no? Sí, entonces, de 8 a 70, ajá, una diferencia grande. Bastante, ¿no? Entonces, en ese artículo marcaba particularmente lo que significó Amores Perros para el cine mexicano, ¿no? Una manera en que se narran las cosas, una manera de la que se hablan las cosas
Y en ese entonces fue como un parteaguas de decir, Amores Perros, bueno, va a tocar cosas que nadie quiere decir. Y digo, ves un espejo total, una antipoda de lo que ahorita se hablan en películas como es Godínez contra Mi Rey, Sí. Amores Perros fue la génesis. Cindy la Regia, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿has visto ese meme del dominó? O sea, del dominó chiquito que va creciendo. Sí. O sea, Amores Perros llega a mi Entonces, digo, eso también habla del consumo de nosotros y del monopolio de distribución de Cinemex, de Cinépolis, como mierda. Porque qué cagado que tengan que tener una sala de arte para exhibir cine, pues, o sea, no mames, no pongan dulcerías y eso que les den, ¿no? Pero, bueno, la cosa es esa. Ciertamente, Amores Perros marcó un machetazo. Sí, puso, creo se habla, y lo hablamos, ¿no? En el capítulo anterior. Véanlo, cabrón. Vean el capítulo, cuando lo suba. Vean el capítulo anterior de Amores Perros, porque hablamos del impacto que tuvo la película. ¡Métele, cabrón! ¡Métele, güey! ¿Qué es la película más recuerdan? O sea, de mexicana, bueno, México ambientado a través de otro director, güey. Bueno, yo tenía un par en mente, como unas especies de menciones honoríficas, Ajá. porque siento que aunque se sienten que están grabadas en México, a pesar de que no hablen directamente de eso, siento que las películas las películas del Topo, La Montaña Sagrada, Santa Sangre, a pesar de que... Ya salió lo mamador, güey. Ya salió lo mamador. ¡Perdón! O sea, güey, ¿cómo que no hemos hablado del Topo? Está pues. El Topo está... Y yo te digo, bueno, entre la lista... Pero fue también. en la etapa en la que estuvo Jodorowsky en México, ¿no? Jodorowsky. Y también de Marvel, Old Logan. A pesar de que no traten directamente sobre México, se sienten y se saben ambientadas en México. Sí, o sea, Jodorowsky creo que fue un director importante, ¿no? También creo que Alejandro Jodorowsky, su etapa donde más se sintió cómodo es cuando estuvo en México, ¿no? Y estuvo haciendo esto del Teatro Pánico, que grababa acá, igual en la Ciudad de México, ¿no? Y, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, él hizo Fando y Liz. Sí, también, sí. En México, ¿no? O sea, sí tuvo locaciones mexicanas. Y aparte él decía que pues le parecía un poco contradictorio que hacer una película y tener que ir a los institutos de cine, pedir dinero y así, güey. O sea, pues ¿para qué tenía que pedir permiso, güey? Él simplemente quería hacer sus películas. Y pues la que está ambientada en México ahí es Santa Sangre, güey, que igual es una película del género fantástico y donde Jodorowsky expone el barroquismo de México, güey. Que de por sí México, ya lo decimos, es súper surrealista, güey. O sea, entonces, creo que mejor director para representar todo este tema de la santería, de la brujería en nuestro país, pues Alejandro Jodorowsky. Que me recordó que hace no mucho se estrenó una película sobre brujas, ¿no? En Netflix. Ah, sí, es The Old Ways, Las viejas ¿no? costumbres de Las Old viejas Ways. costumbres, sí. Igual de un en Catemaco, ¿no? sí, sobre las brujas de Catemaco. Que no le he visto, güey. Exacto, sí, pero es de un director extranjero. O sea, para que vean igual cómo ese tema que es muy interesante, güey, bueno, la brujería, la santería, la teología que hay en nuestro país, la perspectiva que tenemos de esos temas, siempre parece como que más atractiva a la gente de fuera, güey. Porque películas de brujería que yo me acuerdo de mexicanas y hechas por mexicanos, la única que me acuerdo es la tía Alejandra, güey, de Arturo Ripstein. Y Hermelinda Linda, güey. Es como de las que más me acuerdo, güey. Que la pasaban por Canal 9, güey. Bueno, mencionabas a Los Olvidados. Yo creo que también hay que hablar de esa etapa de Buñuel en México,
Ya dimos un salto generacional importante, pero Pues sí, creo estamos que... caminando atrás Sí, por la estamos historia hablando de... atrás. Ya estuvimos en los 70, ¿no? Con Jodorowsky. Ajá. Hay que saltar a la época de Luis Buñuel en México, Ajá, que sí. fue de las más prolíficas también y de las mejores, güey. De las mejores que hizo desde su mejor etapa, güey, como cineasta, güey. Y su obra magna, pues, bueno, no sé, a mí me gusta más El Ángel Exterminador, güey, que Los Olvidados. Pero las dos, bueno, como te lo mencionaba, yo creo que las dos... David no está de acuerdo, me acaba de dar la cara así. De... Estuvo chido, pero así me sacó de onda. Creo que las dos pueden entrar de cierta manera como en el mismo ámbito de crítica social. Ajá, sí. Pero como te lo mencionaba, desde dos perspectivas distintas. Los Olvidados es claramente, estamos hablando de la clase baja de México. Sí. Y El Ángel Exterminador de la clase alta. Entonces, ambas son como complemento la una de la otra. Yo me acuerdo mucho en Los Olvidados la escena del Cristo sonriente, güey. Ah, sí. Él hace una toma como un cuadro de un Cristo que está sonriente, así se ve súper macabro, güey. De por sí los Jesucristo, güey. Güey, ahí colgado. Pero está ese meme que decía, ¿por qué no vas a casa de la tía, no? La casa de la tía, ¿no? Y un Cristo gigante, güey. Así, güey, en el cuarto, güey. Y todo así de, la madre, güey. No. Sí, sí. Si quieren ver un Cristo terrorífico, vean Belzebut, igual, ¿no? De Emilio Portes. Ahí sale un Cristo que habla, está muy chido. Hay una escena de Midnight in Paris donde el personaje de Owen Wilson conoce a Luis Buñuel antes de venir a México y le habla de su idea para una película. Sí. Le dice, imagina un grupo de personas que no pueden salir de una habitación. Sí. Buñuel, ¿pero por qué? ¿Por qué no simplemente salen? no pueden, no salen. ¿Pero por qué? ¿Por qué no salen? No salen. ¿Por qué no salen? La pregunta de todo. Ajá, exactamente. ¿Por qué no podían salir, güey? En el año. Esa fue la voz de Lady, pues. Sí, nuestra asistente de dirección que está detrás de cámaras, que nos proporcionó la cerveza. Gracias. Nuestro ángel guardián. El ángel. Nuestro ángel excelente. O sea, acabando este episodio no vamos a poder salir, güey. Y vamos a tener que grabar todo, güey. Nuestra progresión a la locura, güey. Sí, pero chingón Buñuel y El Ángel y Los Olvidados, ¿no? Que es que también, o sea, hablar de esas películas, yo digo que ya también se ha hecho tanto análisis de las dos, güey, que como que te quedas, bueno, ¿qué más puedo decir de la cinta, güey? Son las obras maestras que son, güey. Y pues, no sé, igual véanlas si no las han visto. Es interesante que Buñuel, siendo español y, o sea, viniendo a México, había cabida para muchas cosas por decir, o sea, teniendo la historia de México y España, o sea, fue una relación. Sí. Y decidió tomar este camino que podría llegar a ser tan peligroso como él como un europeo viniendo a México y revisitando los peores problemas sociales que tenemos aquí. Fue bastante interesante, pero ciertamente, o sea, ¿qué se puede decir que no se haya dicho aún? Sí. Creo que justamente eso va un poco como de si nadie en México quiere hablar de eso, porque de por sí tienen broncas para financiar las películas. Sí. Entonces, menos, no vas a ir a pedir el presupuesto para hacer una película y decir me da dinero para hablar de la porquería que es mi país. Del desvío de recursos, de la corrupción, de N cosas, ¿no? Y vale, o sea, yo creo que nos queda como enseñanza de que la gente de fuera tenga que venirnos a decir, a ponernos el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, no sé, también me parece curioso. Ayer justamente hablaba también con unos amigos acerca de, bueno, las personas de Afganistán, las que salieron del país. Entonces, salió a flote lo de el impacto que tuvo la migración española en ese entonces en México, ¿no? Digo, sabemos la política de Cárdenas, etcétera, pero o sea, la gente que emigró
está la xenofobia y todo esto, pero realmente yo creo que México no sería México sin los españoles del 40. La comunidad española que migró. La UNAM se llenó de científicos, la literatura mexicana se vio enriquecida. Hay una generación que es Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, no sé, incluso Carlos Fuentes, por ahí mencionaba, que toda esta banda son como que alumnos, son una camada que fueron educados por un escritor, un maestro de la UNAM, que dio clases en la Facultad de Derecho, que era Manuel Pedroso, un sevillano que se vio exiliado cuando pues, entró el franquismo, ¿no? Pero tú dices, güey, no mames, sin la influencia de ese güey, de Manuel Pedroso, en la formación de estos cabrones, no hubiese habido un impacto en la literatura o en lo que se decía en México, ¿no? Veamos el caso de Buñuel. Buñuel a México no vino porque quería, ¿no? No vino sí, claro. Entonces, yo creo que, bueno, yo lo pongo porque viene al tema hablar de por si alguien está en contra de recibir personas extranjeras, vemos la importancia de darle este arropamiento, ¿no? Claro. A la persona. Enriquece totalmente. Hay veces en las que cuando nosotros vemos a nuestro propio país, hacemos un análisis algo interesante, más no necesariamente bueno del mismo. Pero cuando otros ven dentro de México terminan teniendo una perspectiva distinta y un tanto más perceptivo, ¿no? Es como que más cierto, es como, bueno, no sabré ni cómo ponerlo, simplemente como que es distinto. Sí. Que quizás como estamos menos acostumbrados a eso, nos da un poco más de curiosidad saberlo. Como verse a través de los ojos del otro, pero del otro no mexicano, ¿no? Digo, sí. Un cliché es el hecho de que la banda dice cómo el mexicano... pues la relación con el tema de la muerte, ¿no? El Día de Muertos, el hecho de que nos disfracemos de calaveras, N cosas, ¿no? No, para nosotros es tan normal, pero un extranjero dice, no mames, o sea, ¿cómo los mexicanos juegan con esta vara? No, tema tan serio como la muerte. O sea, esos güeyes se ríen de la muerte, ¿no? Hacen calaveritas, cositas así. Se las comen, güey. No te das cuenta. De azúcar, ¿no? Van los cementerios a comer, güey. Ándale, güey. ¿Por qué México tiene tanto nivel de obesidad? No sé, de la banda comiendo cráneo de azúcar. Después de muertos, güey, no mames. Las conchas. La muerte nos previene de andar tragando. Tu tamal de puerco, de todo el colesterol. Ya se murió la comadre, ¿no? A ver, tamaliza en alta, güey. No hay pedo, güey. La banda le cae. Chan-chan, ¿no? Chan-chan, güey. Pero bueno, es eso, es verse a través de la mirada del otro. Ajá. Es una mirada a la que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, Coco, ¿no? De Pixar, güey, que resaltó la costumbre de la tradición de los Días de Muertos y lo hizo con un romanticismo y con un amor hacia la propia cultura mexicana que uno dice, güey, pues sí, o sea, así como se ve en la película, como se ve de estrafalario, de colorido, es la celebración del Día de Muertos. Y vemos que es una celebración muy atractiva, a veces hasta más atractiva para el que viene de fuera que para nosotros mismos, ¿no? Porque ya uno ya está acostumbrado a cada año a hacer la celebración del Día de Muertos, pero para la gente de fuera es como el highlight, ¿no? Del país, como que la cosa más interesante. Y pues no vamos también muy lejos, o sea, Sam Mendes, ¿no? En 007, güey. Cierto. Spectre, güey, la escena inicial está situada en el desfile del Día de Muertos, güey. O sea, ese cuate usó el Día de Muertos para aperturar una película, una producción de alto calibre sobre un personaje internacional que ha estado en diferentes países, pero que por primera ocasión lo vemos en México, güey. Entonces, en el mundo de James Bond, México merece ser celebrado, güey. Entonces se da el énfasis de la fiesta de los días del Día de Muertos, ¿no? Entonces... Que también tuvo el impacto cultural porque lo presenta como un desfile, ¿no? Ajá, exactamente. En México, y a partir de eso comenzó a hacerse desfiles.
Igual tenemos que tocar una película que ahí está, de hecho, en portada, que es, creo que de las más significativas, de las más importantes. Probablemente una de las primeras. Una de las primeras, sí. Es Chabelo y Pepito contra los monstruos, güey. No. De la escuela soviética. De la escuela soviética. Para poner esto en perspectiva, quizás es extraño, pero imagínate que Don Vergas viniese y te dijese, qué chingón. O sea, sí. Es que Viva México es un halago, honestamente. Y para mí es una de esas historias sobre el cine, o sea, las historias que se cuentan dentro del cine, que es de las más interesantes y de las más significativas. Sí, porque Eisenstein, y si vamos a hablar de que Viva México de Sergei Eisenstein, o sea, Eisenstein literal se sentía enamorado de nuestro país, güey. Sí. Y estamos hablando de un hombre que creó la gramática del cine, güey. O sea, con el acorazado Potequín y todas sus películas que vinieron posteriores crearon la gramática actual que se sigue respetando en las películas, güey. Y que un hombre así, con ese intelecto y esa capacidad de revolucionar el lenguaje cinematográfico, porque hubo muchos directores antes de Eisenstein, muchísimo. Pero él fue el que empezó a jugar con las reglas de la edición y poner la cámara y así. Y que un hombre de ese calibre se haya fijado en nuestro país para documentalizarlo, porque Que Viva México es un documental de nuestro país, güey. O sea, el güey simplemente vino acá, se enamoró de las costumbres, del folclore, de las tradiciones y empezó a grabar todo lo que veía, pues, desde las pirámides, desde la tradición del Día de Muertos, que es el capítulo más reconocido, y la relación también de los indígenas, güey, porque hay una... Creo que la primera historia de la película habla, ¿no? La primera es el prólogo sobre las tradiciones prehispánicas, los dioses, sí. Eso. Ajá, después creo que hablan sobre el porfiriato. Ajá, sí, exacto, habla igual ya sobre el gobierno que había instalado. Después hay un capítulo perdido sobre la revolución, es parte de lo curioso de la película, que está incompleta, o sea, la película que tenemos aquí, la que ustedes van a encontrar si es que la buscan en internet. Está en YouTube gratis. Está en YouTube, pero ese es un fragmento de lo que originalmente iba a ser. O sea, está perdida la película. Sí, porque Eisenstein murió, ¿no? ¿Murió? No. Los comentarios detrás de cámara. La película no está terminada. Los 16 suscriptores. Como representante de los 16 suscriptores. Sí, o sea, la versión que hay de Que Viva México es una versión que hicieron en base a los bocetos que dejó Eisenstein, ¿no? Sí. Como que dijo, así quiero que esté editada la película. Y lo que encontraron que había grabado y pusieron una historia coherente de 1 hora 25 minutos. No dura mucho, fíjate. Pero no era su versión final. Su versión final no la completó porque pues falleció y todo este pedo. Entonces, pero sí, creo que es lo más cercano, ¿no? A lo que pudimos ver. Y ya era de un extranjero enamorado de nuestro país. Sí, es bastante halagadora la película. Sí, la verdad, no habla mal pedo. No. O sea, hemos estado hablando de películas que hablan del narcotráfico, de la guerra, del secuestro, de la violencia en nuestro país. La más amable es Coco, güey. La más amable es Coco, güey. Y ni tanto, güey, porque el resto de la cruz son culeros, güey. Sí, hay mucha burocracia en Coco. Mucho trámite, ¿no? Sí, güey. Qué cola larga, güey. Hasta muerto tengo que hacer cola. Tengo que hacer fila, güey. Hasta muerto tiene que hacer fila, güey. Con una doña de la ventanilla de los hat, ¿no? Sí, exactamente. Y puliéndose las uñas, güey. Ya de madre, porque no la van a comer, ¿no? Y ahorita que mencionan eso, digo, me recuerda a que también existía, o no recuerdo dónde escuché el hecho de que decía de que no sé, antropólogos franceses venían a México, documentaban, así como de tipo indígena tejiendo, ¿no? La etiqueta. Entonces, cuando documentan a las comunidades originarias y se distribuyen,
la gente se queda con esa visión de que, bueno, esto es México. Entonces, luego vienen a México y dicen, no mames, en México hay edificios, ¿no? En México hay ciudades. O sea, resulta que sí visten. Hay automóviles. ¿No? Resulta que no todos visten de manta, lo que sea. Sí. Pero también existe ese interés por retratar a ese México profundo, que también es algo, no sé, por ejemplo, Ernesto Contreras, de una forma más romántica, no sé. Sí. Un acercamiento, un aterrizaje a lo actual, hace Sueño en otro idioma. Sin embargo, ciertamente hubo una etapa en la que la gente tiene un interés en venir a documentar qué es México desde el México original, no sé, no sé cómo llamarlo, porque ahorita cualquiera le llama de pedo, ¿no? Pero, o sea, no es que dicen, es que México no era México, ¿no? En su momento, o sea, Sí. como sea. Pero, por ejemplo, me recordó también a La Sal y la Tierra, ¿no han visto? Es un documental acerca de Sebastián Salgado, que es como que el fotógrafo documentalista más importante, famoso e impactante de Brasil. Pues te cuento esa historia de cuál fue su odisea, ¿no? Fue en su momento, cuando los movimientos sociales y estudiantiles del 68, fue exiliado durante la dictadura. Se va a Francia con su novia, ella termina sus estudios, él por azares termina convirtiéndose en fotógrafo y termina documentando pues sobre todo movimientos sociales. Creo que su primer libro se llama Génesis y pues fotografiaba migraciones. No, te miento, es más como la naturaleza, ¿no? Ya. Después uno, el que se llama Éxodo, fotografiaba migraciones sociales, desplazados por la guerra, el hambre, la pobreza, lo que sea. Cuando comienza a tener éxito y decide por primera vez ya no fotografiar Asia o África, regresa a América. Y en ese, pues a Brasil no podía regresar, ¿no? Pero de ser perseguido político. Él sí, no como a nadie, ¿no? Llega a México. Entonces, dentro de sus fotografías hay casos particulares en el que dice, bueno, me fui a Oaxaca. Ahí, dices, esto es lo surrealista, ¿no? Aquí todos son músicos. O sea, nadie trabaja de otra cosa, todos son músicos, ¿no? Y dice, mira, una procesión, no sé, para la Virgen, todo el pueblo tocando un instrumento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de aquí me fui con los tarahumaras. Pero resulta que los tarahumaras son gente que corre. Y yo, dice, no mames, pues estoy viejo, estoy cansado, lo que sea. Y ellos no se iban a detener para que yo los fotografiara. Y ellos como que me dijeron, bueno, te dejamos, pero aprende a correr. Y que le tomó como 3 meses llevar ese ritmo de vida, de movimiento que los tarahumaras tenían, ¿no? Y en Oaxaca también, por ejemplo, hubo una como de que, no sé, luego cada localidad tiene no nos gusta la fotografía porque nos roban el alma, N cosas, ¿no? Entonces tuvo trabas. Y en una de esas era como de que no podemos dejar que documentes hasta que tú seas parte de nosotros. Entonces es como de que, y bueno, ¿y cómo le hago para ser parte de usted? Bueno, vive en la comunidad al menos unos 4 meses. En esos 4 meses durmió en una plancha de cemento, por ejemplo, y ya después de que, bueno, ya es de nosotros, toma tu petate, ¿no? Porque es lo que hay. Pero es eso, ¿no? Como Salgado se adapta a los muchos Méxicos que hay dentro de México. Sí, a los recursos. Ajá, bueno, sí, a lo que les solicita. Exacto, entonces es también hablar de que hablamos, por ejemplo, de que viva México, todas esos microcosmos que hay dentro de lo que se cree que es México, porque yo creo que ni siquiera nosotros sabemos. Es que eso también, o sea, creo que tenemos un país que es muy interesante para mucha gente que está en la vena artística. O sea, Ray Bradbury escribió sobre México, güey. O sea, Stravinsky, güey, visitó Bellas Artes, güey. O
sea, mucha gente, güey, que es de alto calibre, güey. Pero O sea, nosotros nosotros estamos estamos- como Juan. Exacto. Nosotros Vean estamos también hablando el de concierto de Juan cine Gabriel. ahorita. Por eso, pero, o sea, Siempre es Juan Gabriel en pero la Villalba. cosa, mire, todo este episodio es una excusa para invitarlos a que vean ese especial Tengan amor propio. de Juan Gabriel en el Palacio. Es más, ahorita lo vamos a ver nosotros, güey. Vamos a poner, Les vamos a dejar el link abajo. le vamos a dejar el link en la descripción para que vean ese concierto de Juan Gabriel. Pero sí, o sea, nuestro país ha sido inspiración, ha sido fuente para grandes artistas, no solamente del cine, ahorita hablamos del cine, pero podemos hablar de la pintura, podemos hablar de la música, podemos hablar de la literatura, güey. Y sí, es un orgullo decir eso, ¿no? Y quizás, a lo mejor uno porque ya se va acercando septiembre, pero qué chingón es ser mexicano, güey, la neta, güey. Ya viene el pozole. Ya me posó, güey, las flautas, güey. Ándale, O sea, los chiles en nogada. Sí, güey. o sea, ya cuando Sasha Grey, güey, hizo La peda de 2 días. la peda de 2 días, El divorcio. todo por el Ávaro Patrio, güey. Exactamente, güey. Entonces, sí, la neta, nuestro país da para eso y para mucho más. Y en el término del cine, muchos directores han aprovechado, ¿no? Las Cierto, sí. costumbres y demás. Entonces, ¿algo más que agregar, jóvenes? ¿O ya? No, estoy derrotado. Como pueden ver, el Chavo necesita una intervención. Estoy a punto de colapso. así. Estoy en los últimos 20 minutos de este capítulo, estaba yo pensando. Todavía te falta otra, güey. Nada más dijo. Entonces, bueno, conclusión. Aparte de que vean cine mexicano, vean películas de directores extranjeros que filmaron en México, que tratan sobre México. Y el concierto de Juan y el concierto de Gabriel, Juan por Gabriel. favor. Aquí hablamos de Sicario, hablamos de Hombre en Llamas, hablamos de Esto es México. De los olvidados. de los olvidados, de que viva El Ángel México, Exterminador. del Ángel De Exterminador, Coco, de güey. Coco, güey. Pero hay muchas películas. Están Los Tres Amigos de González Steve Martin, la comedia de los 90, güey. Muchas películas, entonces no nos va a dar el tiempo para hablar de ellos. Mira, pudimos haber hablado solamente de westerns, porque Sí, exactamente, podemos Pero- haber hablado de eso, güey. de haberlo hecho creo que nos hubiésemos llevado 2 horas, güey. Muchas cosas más que les invitamos a que consulten, ¿no? Las películas, porque pues, de esto se trata este programa. Y creo que eso ha sido todo por esta ocasión. Alan, muchas gracias. Gracias a nuevamente por ustedes recibirnos invitarme, en aquí serio. en tu hogar. Es un honor. Ay, qué muchacho. Alan es uno de nuestros 21 suscriptores, así que estamos muy orgullosos. Fui como el sexto. Después de los 5 westerns, soy yo. Entonces, gracias. 5 cuentas falsas que se para Exacto. decisiones. Entonces, muchas gracias por recibirnos en tu hogar, la verdad, muy Cuando chingón. quieran, ya saben. Es Gracias un- a tu hermano, como Sí, que nos apoyó Brian, ¿no? Ajá, Nos Brian, apoyó sí. con la producción, dio las cámaras, dio las luces. Este episodio ya no se va a ver culero, güey, porque sí hay producción en esta ocasión, así que estamos muy ya agradecidos no da por Brian. pena, o sea, me da pena, me siento alegre. O sea, literal se ve como algo profesional, güey. Ya no me siento tan mal, güey. Entonces, muchas gracias. Sí nos cayó el Nuestros- fondito del Indicine. el fondito del cine, muchas gracias. Muchas gracias a Lady, que está detrás de cámaras, que está dirigiendo y que está pasando las chelas. Entonces, y gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Si acabaron de ver el video. Podemos recomendar la cuenta de tu hermano. Ah, sí, bueno, primero creo que las de él, porque él es el invitado. Bueno, yo no tengo ninguna cuenta. No, pero por redes sociales. Papi, te queremos aumentar los seguidores. Bueno, a él lo encuentran en Facebook como Alan de la Cruz, ¿no? Cierto, sí. Entonces, chéquenlo ahí, comparte buenos memes, buenas referencias cinéfilas. Buen muchacho. Buen muchacho, me llena de orgullo. Y bueno, yo soy José Delgado, así me encuentran igual en Facebook. Mi estimado es Santiago Romero, así lo encuentran también en Facebook. Entonces, y pues ahí estamos en contacto. Nuevamente, muchas gracias, Alan, Lady, Chago. Esto ha sido todo por esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Sí, yo. See you, Space Cowboy.